Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta nuestra quinta sesión de aulas abiertas de investigación. La sesión de hoy va a estar muy interesante, dado que vamos a abordar un tema fundamental, esencial para cualquier proceso de investigación, sea un proceso de investigación que se inicia a formular en esa parte de iniciación científica en el pregrado, podría decirse que en la especialización y ya algo un poco más madurado desde la maestría o inclusive desde niveles superiores. Entonces, pues hoy abordaremos un tema, como les decía, bastante interesante y muy pertinente y oportuno para todos, que se enfoca en la competencia de la comunicación, delimitación del problema. El día de hoy el profesor Nicolás Arias, un profesor de nuestra escuela, nos acompaña y es quien liderará esta sesión tan importante. Así que muchas gracias. Bienvenido, profesor Nicolás, y adelante. Buenas noches, todas las personas aquí se conectan el día de hoy. Como me venían presentando, yo soy Nicolás Arias, soy profesor y coordinador de investigación en nuestra escuela de educación y desde allí pues planteo un poco esta situación del trabajo de hoy, que es el problema de investigación. Mm, Generalmente escuchamos ese término, oímos hablar del problema de investigación, cuál es su problema de investigación y asuntos similares a eso. Pero entonces, lo primero por eso de pronto que es importante comenzar a abordar es qué es eso, de qué estamos hablando cuando se habla de un problema de investigación. A veces lo relacionamos con una pregunta y tiene sentido porque un problema de investigación tiene que ver con una pregunta. Pero hay que tener en cuenta que no es solo eso, no es solo una pregunta de investigación. Podríamos decir, para completar la respuesta, que el problema de investigación es la pregunta de investigación, pero también lo que la sustenta. ¿Cuál es el fundamento que hay detrás? ¿Qué es lo que nos hace plantearnos esa pregunta desde otras investigaciones anteriores de lo que dicen y también desde lo que dicen marcos y cuerpos teóricos? Entonces, el conjunto de lo que entendemos allí desde esa base teórica, de los antecedentes de investigación y de la pregunta que sale de ellos, es lo que entendemos como problema. Para entonces, pues tengamos esa claridad inicialmente, antes de entrar allí ya a compartir el contenido que tengo allí de presentación, que entonces por eso quería primero que abordáramos la temática acerca de qué es a qué nos referimos cuando nos referimos a problema. Entonces, el problema de investigación, generalmente hacemos alusión a un problema de investigación es cuando hablamos de una pregunta que orienta la investigación, pero en conjunto con los fundamentos que la sustentan, que son generalmente teóricos y también empíricos o de otros antecedentes de investigación previa. Entonces, todo eso que generalmente queda escrito en secciones como de fundamentos o de introducción en los trabajos, reportes de investigación, es lo que constituye o lo que suele denominarse un problema de investigación. Entonces, por eso abordamos esa temática y un poco en concordancia con otros temas que ya, por ejemplo, se veían acá de aulas abiertas. Seguramente ustedes recuerdan que se habló de consulta bibliográfica, de organización bibliográfica a través de bibliometría y otra serie de recursos que finalmente también nos ayudan a darle forma a eso que llamamos el problema, donde finalmente hablamos de la tradición de conocimiento que hay allí en nuestra área y cómo ubicamos ahí nuestra pregunta o lo que nos interesa responder. Entonces, por eso es que mencionamos y resulta tan importante, como ya la profesora María del Pilar decía, hablar de un problema de investigación. Entonces, ¿cuál es el punto central aquí? Y el punto del cual yo quiero partir. Quiero plantearles una tesis que yo he encontrado de manera relativamente reciente, pero que me parece sugestiva, desafiante también frente a lo que puede ser o la manera de entender un problema de investigación o cómo entenderlo de una manera productiva. Y ese punto central
se refiere a que un artículo o reporte completo de investigación es un argumento o tiene forma de argumento. Es decir, presenta una afirmación que se sostiene en otras afirmaciones y evidencias para mostrar que el hallazgo que se plantea es plausible o es razonable con base en eso que se está afirmando allí en lo que se encuentra. Entonces, ese es, digamos, el punto central sobre el cual ubico también esta presentación, porque de alguna manera, pues nos lleva a entender que nuestra pregunta o lo que nos planteamos viene de querer dar una respuesta en un determinado sentido a lo que de alguna manera viene como dándonos un fundamento para entender qué es lo que queremos responder frente a todo el conocimiento o alguna parte del conocimiento previo sobre ese tema que estamos trabajando en nuestro propio proyecto, anteproyecto, investigación, trabajo de grado o ejercicio en general que estamos haciendo de investigación. Entonces, ese es a lo que se refiere. Para entenderlo entonces, pues simplemente vamos a ver cómo nos lo han planteado dos grandes expertos del tema de la argumentación, como son Stephen Tullmin, Shane Perelman, que ellos nos plantean básicamente que los argumentos son unas ideas que se sostienen con otras ideas, es decir, unas afirmaciones de algo que queremos nosotros proponer, para lo cual utilizamos otras afirmaciones u otras afirmaciones en general de algo ya conocido. Entonces, por eso es que en ese caso el Stephen Tullmin nos dice que es un argumento, es el uso del lenguaje para convencer, usando afirmaciones con las que ya estamos de acuerdo para apoyar o mostrar la validez de otras afirmaciones propuestas o tesis propuestas. En el mismo sentido, como mencionábamos, otro de los grandes expertos autores de la argumentación, Chaim Perelman, él nos dice que es un conjunto de técnicas discursivas que se presentan para aumentar la adhesión de las personas a tesis que se presentan para su juicio o aprobación, que si ustedes se dan cuenta, más o menos tienden a coincidir en que presentamos una afirmación que puede ser discutible, que puede ser discutida también, pero para la cual damos un sustento. Y entonces, en ese sentido, cuando se presenta un trabajo de investigación, finalmente se presenta algo que afirmamos con ese trabajo y además de eso, ¿por qué lo afirmamos? Es decir, ¿en qué nos sustentamos para afirmar eso que afirmamos con el trabajo de investigación, que generalmente está sostenido en fundamentos, es decir, otras afirmaciones y evidencias también allí que hemos recogido a través de nuestro trabajo de investigación, que nos llevan a plantear esa tesis o idea central que nos permite sostener ese trabajo que hemos realizado? Entonces, por eso es que planteamos esa idea de que el trabajo de investigación se puede entender como un argumento o tiene una forma de argumento. Entonces, allí es de donde nos sustentamos para decir eso. Eso no es exclusivo de los trabajos de investigación, como vemos aquí en esta diapositiva, porque es en general una forma de discurso, una forma de hablar, de referirnos a las cosas. En general, los argumentos son en todos esos actos que tenemos en el discurso para dar razones convincentes sobre algo. Así incluso como por ejemplo lo hay en el primer ejemplo que está allí ilustrado, los niños desde muy pequeños comienzan a aprender a dar razones de por qué se presentan ciertas situaciones o por qué suceden ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, pues desde allí comienza eso a ser parte natural, otro de las actos de discurso que tenemos, así como cuando contamos historias, como cuando explicamos o describimos. Asimismo, también argumentamos también para presentar ideas y tratar de mostrar que esas ideas que planteamos son razonables, son convincentes y tienen un sentido plantearlas. Entonces, en ese sentido, allí pues está el primero de los ejemplos de dos autoras estudiosas de el desarrollo del lenguaje infantil, donde muestran allí el ejemplo de
el niño que dice Jack dañó mi carrito, la mamá que le contesta ¿por qué lo dices? Y el niño contesta el carrito estaba en mi cuarto y Jack es el único que ha entrado, Jack dañó mi carrito. Ahí hay una estructura de presentar una razón de por qué este muchacho afirma que otra persona dañó su carrito de juguete. Y en el caso también, por ejemplo, esto está presente también en diversos tipos de textos y diversos tipos de em, discursos que también circulan allí en el mundo del saber, como el de nuestro segundo ejemplo, que son textos allí de que se sustentan en evidencias científicas para tratar de plantear ideas importantes para tener unas decisiones de política pública, en ese caso, en un instituto de política económica y social, donde estos autores nos plantean algo nos dicen, los jóvenes de minorías tienen menos oportunidades. Cuando crecen están expuestos a prácticas que los alejan del discurso de la cultura dominante. Por ese motivo, no alcanzan altos puntajes en exámenes, no generan buenas percepciones en los evaluadores y acceden con menos frecuencia a universidades de prestigio. Puede ser que incluso estas formas de argumentar no sean perfectas, pueden tener defectos allí, pueden no ser del todo consistentes, pero de alguna manera muestran que ya es un acto al cual estamos acostumbrados y sobre el cual se basa pues nuestra capacidad también de ser razonables y por eso también es allí una razón de que se considere parte de la estructura que tienen los trabajos de investigación, el tener una forma de argumento. Pero entonces, finalmente, ¿qué son estos? Como cuando son artículos de revistas académicas, cuando son en general trabajos de investigación. Finalmente, lo que ellos hacen es articular una pregunta con conocimiento acumulado a través de lógica de argumento y prueba. ¿Eso qué significa? Significa que cuando se plantea un problema a responder con una investigación, aquí nos lo plantea el mismo autor que citábamos al principio con la tesis central de Fernando Leal Carretero. Allí nos plantea él que una forma de analizar o de ver lo que tienen generalmente los trabajos de investigación lo podemos ver más o menos según lo que nos indica este esquema que estamos aquí viendo en la diapositiva. ¿Qué es lo que nos dice allí? Que básicamente que hay unos supuestos teóricos y supuestos empíricos. Cuando dice supuestos teóricos se refiere a conceptos y allí marcos teóricos. Supuestos empíricos se refiere a antecedentes de investigación o lo que han investigado antes sobre un campo que se combinan argumentativamente para justificar una pregunta de investigación. Es decir, de ver eso en conjunto, de allí quedan unas preguntas de todavía un campo allí, de lo que todavía queda sin responder al conjugar esos antecedentes de investigación y esos conceptos. Y de allí esa pregunta que sale de ahí es esa pregunta de investigación. A esa pregunta de investigación a veces que le damos una respuesta tentativa, es decir, una afirmación que trata de ser como la respuesta de esa pregunta de investigación y por ser ese tipo de afirmación es una afirmación sobre la cual podemos decir que es verdadera o es falsa, se cumple o no se cumple hasta cierta medida y entonces eso es lo que se llama una hipótesis. Y una hipótesis, pues en el mismo sentido que la pregunta y por ser respuesta a esa pregunta de investigación, es también basada en esos supuestos teóricos y empíricos, es decir, conceptos y antecedentes de investigación. Eh, y entonces, ¿qué sucede con ello? Pues que así partamos solamente de la pregunta, tratar de responderla, o seamos más atrevidos y plantear una hipótesis, entonces, de todos modos, en lo que consiste el trabajo de investigación también es en ponerlo a prueba, encontrar una manera aceptada dentro del campo de conocimiento de poner a prueba, bien tratando de responder esa pregunta de investigación o de confirmar o no confirmar esa hipótesis planteada para de allí de esa prueba que se hace finalmente es lo que nos da evidencia de si nos alejamos de esa posible conclusión o si realmente
la evidencia nos da algo cercano a poder sostener eso que planteábamos como hipótesis. Igualmente, ese posible diseño de prueba, como decía, es parte de lo que se trabaja allí en temas y métodos aceptados dentro de una cierta comunidad de expertos allí que trabaja sobre esos temas. Entonces también esos distintos procedimientos y formas de prueba que se usan para poder probar hipótesis o responder preguntas de investigación, que es lo que finalmente son los métodos, también se basan pues en los antecedentes de investigación y en conceptos previos. Entonces, y al final, pues ellos nos darán unos resultados, unas evidencias que nos hablarán de cosas en relación con esos antecedentes de investigación previa, que es lo que llama aquí resultados empíricos, o también incluso sobre el marco teórico del cual se está hablando, por lo cual también habla allí pues de resultados teóricos. Y esa es la estructura que en general presenta un trabajo de investigación entendido de esa manera como un diseño de prueba o un argumento que contiene afirmaciones y pruebas sobre algo. Entonces, en ese sentido, em, es posible que pues nosotros veamos allí cómo llegamos a eso, qué es lo que nos hace, de dónde surge el poder tener un trabajo de estas dimensiones. Y entonces de dónde surge básicamente es de esta parte que está un poco más a la parte izquierda y central de la diapositiva, es decir, esa parte que da razón y sustento a la pregunta de investigación o a hipótesis relacionadas con esa pregunta de investigación. Esas dos, esa parte a la izquierda y central, es lo que realmente constituye lo que vamos a trabajar como nuestro problema de investigación. Ya poniéndolo o un poco aterrizándolo un poco más en la realidad, digamos, de cómo podemos llegar a formularlo, eh, principalmente yo planteo allí una serie de pasos sobre los cuales podemos nosotros llegar a pasar para tratar de llegar a lo que finalmente, como de un punto muy inicial, al llegar a poder formular lo que sería propiamente un problema de investigación. Primer gran paso es preguntarse por la realidad. Finalmente, cuando se plantean proyectos, investigaciones, son sobre alguna realidad, algún fenómeno de nuestra realidad. Entonces, allí, por ejemplo, los ejemplos que hay ahí, allí hay una serie de cosas que se observan en diversos escenarios cotidianos o en diversos fenómenos de la realidad, como decíamos. Entonces, por eso es que está aquí estructurado ahí en un cuadro allí que digamos es como un primer paso que podemos dar, que es primero ver, ¿cierto? Después un poco razonar qué es lo que vemos allí, por qué vemos eso. Y finalmente plantearnos qué preguntas nos suscita eso que vimos y pensamos. Esa es la estructura de lo que llaman rutina de pensamiento según el proyecto Cero en Universidad de Harvard, que incluso lo llaman con ese nombre de rutina veo, pienso y me pregunto, donde podemos nosotros pues hablar de qué se ve en una realidad. Por ejemplo, una realidad que podemos ver es las mujeres maltratadas por sus esposos permanecen con ellos. En otro ejemplo, podemos decir que lo que vemos es que cuando sale el sol, el cielo se ve completamente de color azul. Otra cosa que de pronto vemos es también que es una niña que llora mucho cuando su mamá le trae al jardín, pero cuando se va la mamá actúa natural y ya no llora más. Y otra cosa que de pronto podemos ver es que los niños de la clase A son casi todos de clase trabajadora. Esos son cosas que nosotros podemos ver o evidenciar a través de nuestra experiencia cotidiana, y eso, digamos, son algunas de las cosas con las cuales nosotros podemos partir. Y generalmente partimos de ellas porque a veces cuando tenemos una idea de querer trabajar un proyecto
una investigación, un trabajo de grado, como los que de pronto nosotros trabajamos, partimos de algunas de esas ideas, de algo que observamos y en algún momento de nuestra realidad pues nos llama la atención, una curiosidad o nos inquieta por algo. Luego, entonces viene como podemos ahí ya pasar a una segunda fase, que es que además de pronto de dar cuenta qué es eso que de pronto vemos o evidenciamos, eso que nos hace pensar, eso que nos hace pensar de pronto en principio así de manera muy desprevenida sobre esa realidad. Algo, por ejemplo, se puede decir del primer ejemplo como que debe haber algo que hace que permanezcan con sus esposos. En general, no parece que a alguien le guste ser maltratado. En el caso del segundo ejemplo, nos dice el cielo es oscuro o gris cuando no hace sol y a veces hay más nubes. En el tercero, allí podemos decir que puede que los niños lloren frente a sus padres y no frente a otras personas, sientan algo particular en la interacción con ellos. Y en el caso del último ejemplo, allí de pronto algo que podemos pensar es que por la interacción de los niños en una misma clase, todos en ese mismo salón, pueden comenzar a tener influencia de conductos de los niños de clase trabajadora por ser de la mayoría. Entonces, eso son, digamos, cosas que nosotros podemos comenzar así a sospechar, porque en principio son como lo que primero pensamos allí con mirada un poco más desprevenida. Entonces, ¿qué nos hace allí como pensar, sospechar sobre eso? Y otra fase ya de pronto al final en cada uno de esos ejemplos es la parte del me pregunto. Y en ese me pregunto, entonces allí entonces ya son como cosas que no alcanzamos ni a evidenciar y que de pronto no tenemos evidencia o algo suficiente, pero que igual nos llama la atención y puede ahí surgir una primera pregunta. En el caso de la primera, que puede ser, ¿qué hace que esas mujeres maltratadas permanezcan con sus esposos a pesar de esas situaciones a las que las someten? En el caso de la segunda, que puede ser, ¿qué hace que el sol se ponga, que el cielo se ponga azul con el sol y no de otro color? En el caso del tercer ejemplo ahí, ¿qué es lo que siente y otros niños en situaciones similares cuando llegan con sus padres a un lugar y luego dejan de estar con ellos por un tiempo? Y en el caso del último ejemplo allí, que es en aula de los niños de clase trabajadora, ¿esos adquieren hábitos de otro tipo o todos los niños adoptan esos hábitos de la clase trabajadora? Son allí cosas que comienzan a surgirnos como dudas y que en principio pueden comenzar a orientarnos